tercera presentación magistral, la técnica del test de laboralidad en la recomendación 198 de la OIT sobre la relación de trabajo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. A ver. Bueno, muchísimas gracias, un placer estar aquí el día de hoy. Mi agradecimiento sincero a la SUNAFIL por la oportunidad de dialogar, reencontrarme con ustedes y conversar en torno al test de laboralidad en el contexto de la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la relación de trabajo del año 2006. Esta conversación que voy a mantener con ustedes va a girar en torno a 4 ejes o 4 aspectos que me parecen van a permitir encadenar los tópicos centrales para alcanzar algunas conclusiones, ojalá que sean útiles sobre esta materia. En primer lugar, me encantaría destacar que, tal como se ha hablado en la mañana de hoy, declarar la existencia de la relación de trabajo, entender la potestad de la inspección laboral de declarar la existencia de la relación de trabajo, es un objetivo absolutamente estratégico. Esa es la llave de paso de la protección del trabajador. En segundo lugar, señalar que para quien les habla, la inspección laboral tiene un sustento, un andamiaje fundamental. Es decir, el ejercicio de la inspección del trabajo tiene una garantía constitucional, lo cual es particularmente importante en un Estado constitucional de derecho como el que estamos imbuidos, y no es poca cosa que se entienda que esto es así cuando pueden haber frenos, críticas en el ejercicio de esta actividad, alegándose, por ejemplo, que se viola derechos fundamentales tales como el debido proceso o la libertad de empresa. Pues bien, esto es un debate también fundamental porque la inspección del trabajo es una condición necesaria de materialización del principio protectorio de los trabajadores. En tercer lugar, dicho esto, brevísimamente un repaso sobre los elementos que se deben tomar en consideración a los fines de declarar la existencia de la relación laboral, que son los presupuestos de ese vínculo o los rasgos esenciales de la relación de trabajo. En segundo lugar, los indicadores de la relación laboral, es decir, cómo se materializa en la realidad, en la práctica, esos presupuestos abstractos que establecen nuestros códigos de trabajo, nuestras leyes del trabajo. En otras palabras, cómo el inspector del trabajo va a aprender que existe una relación de trabajo cuando se aproxima a una determinada modalidad de prestación de servicio. Esos son los indicadores. Para terminar, conversando sobre los desenfoques o las dudas que pueden existir en materia de declaración de la existencia de la relación de trabajo. Vamos a ver allí, brevísimamente, el clásico encubrimiento de la relación laboral y el que me interesa destacar, las ambigüedades objetivas. Casos donde la realidad se muestra confusa, difícil de asir, difícil de calificar. Allí es donde tiene entonces, para concluir, absoluta importancia o relevancia el tema del test de la laboralidad como un método de evaluación de la realidad para determinar la existencia de las relaciones de trabajo. En consecuencia, en los minutos que me resten, intentaré pasar revista por estos 4 aspectos. Primer tópico. Decía, es estratégico para la inspección laboral determinar, entender que ha de determinar, cuando sea necesario, la existencia de una relación de trabajo como llave de paso a la protección. Esto parece de perogrullo, pero la verdad es que yo he aprendido que ya nada que parece obvio termina siéndolo. Todo parece que puede ser discutido, todo parece que puede ser olvidado. Entonces, lo que quiero destacar es la importancia o trascendencia de este tema para la inspección laboral. El convenio 81 de la OIT, ratificado por el Perú en el año 60 sobre inspección del trabajo, clarísimamente establece que el sistema de inspección está encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales relativas a la protección de los trabajadores. Y esa protección de los trabajadores en un sistema binario como el que existe en la mayoría de nuestros países,
donde la legislación laboral ofrece total tutela a un determinado tipo de trabajo y ninguna tutela al que esté fuera, al trabajo autónomo o independiente. Es particularmente importante lo que, en próxima lámina, por favor, la recomendación 198 de la OIT destaca, no casualmente, en su primer considerando. El primer considerando de la recomendación 198 dice: la legislación nacional, así como las convenciones colectivas de trabajo que protegen al trabajador, se hacen depender su aplicación de la existencia de una relación de trabajo. Esto es, se protege el trabajo en relación de trabajo y queda fuera del ámbito de aplicación de ese derecho protectorio el trabajo autónomo o por cuenta propia, sumido o sometido al principio de autonomía de la voluntad. De tal manera que la recomendación lo que está es enfatizando la importancia. Donde hay relación de trabajo hay protección, donde no hay relación de trabajo hay desprotección. Consecuencia de eso, párrafo 4G de la recomendación 198, debe impulsarse la formación sobre normas internacionales, sobre derecho comparado, sobre jurisprudencia de los inspectores del trabajo y demás autoridades encargadas de la aplicación de la legislación en materia de normas de trabajo. En el mismo sentido, los párrafos 15 y 16 de la misma recomendación 198 recuerdan la importancia de adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de la aplicación de la legislación relativa a la relación de trabajo a través de los servicios de inspección del trabajo. Y, finalmente, el párrafo 16 señala: siendo esto así, es importante que los servicios de inspección, la Administración del Trabajo, revise periódicamente los mecanismos de control, los programas y dispositivos de control de cumplimiento. Hay un énfasis claro en la importancia, la trascendencia, la relevancia que tiene la inspección del trabajo en materia de verificación de la existencia de la relación de trabajo y con ello la actualización de todo el sistema protectorio que supone el derecho laboral. Cercano a este tema, llamo la atención sobre la recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver, del año 2015, que tiene que ver con la transición de la informalidad a la formalidad. Esa recomendación, una recomendación también autónoma, igual que la del 198, es decir, no está atada, vinculada a un convenio específico, señala y destaca la importancia de la relación de trabajo para que se produzca este tránsito a la formalidad. Párrafo 26. Los Estados miembros de la organización deberían adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de la legislación nacional, asegurando el reconocimiento y cumplimiento de las relaciones de trabajo, porque de esta manera se asegura, se facilita, se impulsa la transición desde la desprotección, es decir, desde la informalidad hacia la formalidad. Y consecuencia de ello, no casualmente en el párrafo subsiguiente, se recomienda a los estados dotarse, hacerse de un sistema de inspección adecuado y apropiado que extienda su cobertura a todas las actividades desarrolladas en el sector informal de la economía. De tal manera que, para cerrar este punto, queda claro la importancia, la trascendencia, la relevancia, el carácter estratégico de la declaración de la existencia de la relación de trabajo por parte de la inspección laboral, porque ello abre la puerta de la protección y del tránsito desde la informalidad hacia la formalidad. Segundo aspecto que quiero brevísimamente destacar. La inspección laboral tiene raigambre fundamental, es decir, tiene raigambre constitucional, está inserta en el bloque constitucional. Y eso es particularmente importante para temas que se han venido diciendo a lo largo de esta mañana, para el convencimiento de la importancia de la labor que desde aquí se está ejecutando. ¿Por qué? ¿De dónde deriva la raigambre constitucional de la inspección laboral? Deriva del principio protectorio del trabajador. La inspección del trabajo, la administración del trabajo está implícita
como una condición de eficacia del principio protectorio, y me permito brevísimamente tratar de explicarlo en el contexto del ordenamiento jurídico peruano. ¿Está reconocido el principio protectorio en el sistema constitucional peruano? No hay ninguna duda. Así se ha señalado a partir de normas expresas en la Constitución y desarrolladas por la jurisprudencia básicamente del Tribunal Constitucional. Artículo primero, el fin esencial del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. Segunda norma, artículo 23. Allí está el núcleo del principio protectorio. El trabajo en sus diversas formas o modalidades merece atención prioritaria del Estado. Se protegerá especialmente a la madre, al menor y al impedido que trabaja. Allí está claramente establecido el principio protectorio general para todos los trabajadores y especialmente respecto de 3 categorías que merecen un énfasis, una acentuación en los niveles de protección, porque son grupos que han sido preteridos históricamente o que se encuentran en una situación todavía de mayor precariedad. Madres trabajadoras, menores y trabajadores con discapacidad. Y finalmente, en una elaboración jurisprudencial a partir de la inducción, se dice que el principio protectorio está también en el artículo 26, numeral 3 de la Constitución Política del Perú, cuando proclama el principio de favor. El Tribunal Constitucional lo que ha dicho es: si nuestra Constitución declara formalmente el principio de favor, esto es, la interpretación de las normas en favor del trabajador, es porque implícitamente nuestra Constitución reconoce el principio protectorio, porque el principio de favor no es otra cosa que un subprincipio que se desgaja del principio protectorio. En consecuencia, no voy a aletargarlos más de lo necesario con esta lectura. Allí están los datos de las sentencias. El Tribunal Constitucional ha declarado formalmente el principio protectorio está inserto en nuestro bloque constitucional y tiene por intención básica impulsar la igualación compensatoria de los trabajadores que se encuentran en una situación de precariedad negocial frente al patrono, sometidos como están al deber de obediencia con ocasión de la subordinación. De tal manera que no queda duda, estamos frente a un principio protectorio de rango constitucional. Ahora bien, ese principio protectorio inserto en el bloque constitucional, que busca la igualdad material, ya no la igualdad formal, sino que da un paso adelante y busca la igualdad material, solo se convierte o se materializa o se hace efectivo si el Estado adopta por lo menos 2 actitudes o 2 conductas concretas. De lo contrario, el principio protectorio no será más que una proclama vacía, una enunciación sin efectos. Para que el principio protectorio sea real, se requiere que de un lado el Estado intervenga en las relaciones de trabajo. Fíjense que no es casualidad que el nacimiento del Estado social de derecho tenga como piedra angular el derecho al trabajo. El nacimiento de un Estado social de derecho pasa por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y la intervención del Estado para asegurarlos. Pensemos en la Constitución de Querétaro, de México, de 1917, que es el emblema del nacimiento del Estado social de derecho y su intervención del Estado en las relaciones laborales, dejando de lado el abstencionismo clásico. Esa idea también prendió del otro lado del Atlántico en la Constitución de Weimar, y hoy en día todos los constitucionalismos latinoamericanos tienen como seña la intervención del Estado en las relaciones laborales. En el caso del Perú, si no mal recuerdo, en la Constitución de 1933 por primera vez emerge esta idea o esta concepción de Estado social. En mi país, Venezuela, en el año 36, igual que en nuestro vecino Colombia. Pero ¿cómo interviene el Estado? Interviene dictando normas de orden público irrelajables que van a reducir los espacios de eficacia de la autonomía de la voluntad. Pero no basta con dictar normas. Esas normas tienen que ser garantizadas. Y para garantizarlo, por favor, hace falta un cuerpo
un organismo, una instancia que garantice su aplicación. Y esa es la administración del trabajo. ¿Y por qué tiene que ser la administración del trabajo y no aludo aquí al Poder Judicial? Porque el Poder Judicial dirime controversias o conflictos intersubjetivos. En cambio, la administración del trabajo tiene una labor preventiva, que es esencial a la tutela del trabajador, porque lo que se protege es la integridad de quien presta servicio. Y por tanto, el Estado es el que vela por garantizar que se aplique independientemente de que los trabajadores afectados accionen o no. Es el Estado el que está interesado en garantizar la integridad física, psíquica y moral del trabajador, y para ello desarrolla una instancia capaz de verificar en todos los ámbitos el cumplimiento. Aunque esto excede mi charla, simplemente voy a hacer la referencia. Eso es uno de los brazos de materialización del principio protectorio. El otro brazo que se nos suele olvidar es la libertad sindical. El principio protectorio reclama injerencia del Estado, normas etáticas de orden público y administración del trabajo, pero también supone la libertad sindical. El derecho a organizarse libremente, el derecho a ejercer función sindical, el derecho a hacerlo sin temor a retaliaciones de ningún tipo. De tal manera que la injerencia del Estado por un lado y la libertad sindical por el otro son las dos tenazas o los dos brazos que materializan el principio protectorio. Vimos entonces brevísimamente el carácter estratégico de la existencia de la relación laboral, el carácter fundamental de la inspección del trabajo. Paso ahora entonces a señalar cuáles son los presupuestos, indicadores y desenfoques de la relación de trabajo. El derecho del trabajo, ese edificio protectorio, no tiene puerta franca, es decir, no todo trabajo merece el albergue del derecho del trabajo. Hay ciertas condiciones de ingreso al derecho del trabajo, a la tutela del derecho del trabajo. Esas señas identificatorias del trabajo que merece protección es lo que estoy denominando presupuesto del trabajo, de la relación de trabajo, es decir, rasgos identificatorios esenciales que deben conjugarse para que esa modalidad de trabajo merezca la protección de la legislación. El que no cumpla con esos rasgos se mantendrá fuera de las puertas de la legislación del trabajo y por tanto sometido a otros instrumentos de tutela, pero no al derecho laboral. Para ir directamente, por razones de tiempo, ¿cuáles son los presupuestos? En el caso peruano, y diría con cierta licencia en toda Latinoamérica y casi con algunos ajustes en toda Iberoamérica. ¿Cuáles son esos presupuestos? En el caso peruano pueden estar respondidos a través de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la jurisprudencia y la doctrina, artículo 4, en concordancia con los artículos 5, 6 y 9, aparecen claramente establecidos los presupuestos de la relación laboral. Esos presupuestos son prestación personal de un servicio, que está destacado en el artículo 5, remunerado, que está destacado en el artículo 6, y subordinado, que está definido en el artículo 9. Esos son los tres presupuestos de la relación de trabajo en el ámbito del ordenamiento jurídico peruano y, como digo, por favor, se repite en prácticamente todo el continente, desde Argentina hasta México, con algunas variaciones, en vez de subordinación, dependencia, algunos agregan la ajenidad, son los tres elementos centrales para reconocer una relación de trabajo y con ella la protección de la legislación laboral. El carácter personal lo que supone es que quien presta el servicio no puede despojarse de su fuerza de trabajo y por lo tanto se compromete a sí mismo. Al comprometerse a sí mismo es su integridad la que está en peligro y eso es lo que actualiza o lo que justifica la protección. El carácter subordinado implica que el trabajador está sometido al poder de mando del empleador, tiene un deber de obediencia y esta obligación se da en un contexto de trabajo por cuenta ajena. No quiero teorizar demasiado con eso, sé que hay pueden haber demasiadas posiciones distintas, pero en lo que quiero decir es que, en mi opinión, la ajenidad, trabajar por cuenta ajena, termina siendo el fundamento ético y jurídico de la subordinación. En otras palabras,
¿Cómo justificamos que un ser humano se someta al poder de mando de otro? La respuesta es porque está prestando servicios por cuenta de ese otro. Es decir, es ese otro el que organiza el trabajo, es ese otro el que apropia los frutos o réditos, es ese otro el que consecuentemente afronta también los riesgos o soporta los riesgos. Y finalmente es un trabajo remunerado. Eso lo que quiere enfatizar es que es un trabajo idóneo para obtener medios de subsistencia. Y eso lo diferencia de otros trabajos que podrían no tener por finalidad obtener medios de subsistencia. Piensen, por ejemplo, en trabajos por razones religiosas, por razones ideológicas, por razones vecinales, por razones comunales, por razones de benevolencia. Esos trabajos están, en principio, fuera de la órbita de la aplicación de la legislación del trabajo. Sí, adelante, por favor. Con esto cierro este primer aspecto de los presupuestos. Lo que quiero demarcar es que la subordinación o dependencia es tan importante, es tan universal, que cuando la recomendación 198, que se convierte en un instrumento aplicable en todo el planeta, quiso recomendar un criterio de reconocimiento de la relación laboral, expresamente señaló en el párrafo 12 que ese criterio podría bien ser la subordinación o la dependencia. Los instrumentos de OIT son una suerte de esperanto laboral, es decir, una suerte de lenguaje universal. Cuando el párrafo 12 alude a la subordinación o dependencia, lo que nos está diciendo es, este es el criterio más utilizado en el planeta para reconocer una relación de trabajo, con lo cual coincide con la enumeración que antes vimos. Pero los presupuestos son criterios abstractos, son construcciones jurídicas. A partir de una realidad, por vía de inducción, el legislador trata de traducir esa realidad que quiere regular en normas. Y por lo tanto, crea estos presupuestos. Trabajo personal, subordinado o dependiente y remunerado. Ahora bien, cuando hacemos el proceso a la inversa y queremos determinar si una cierta modalidad de prestación de servicio es o no una relación de trabajo, tenemos entonces que volver a analizar cuáles son las formas de expresión de la relación de trabajo, es decir, cómo se concreta fácticamente la relación de trabajo, cómo reconozco que estoy frente a una relación de trabajo y la diferencio de una relación por cuenta propia o autónoma. Y eso es lo que en el contexto de esta presentación estoy llamando indicadores, es decir, modos de realización, expresión, materialización fáctica de la relación de trabajo. La recomendación 198 en su párrafo 9 señala de alguna manera el principio de primacía de la realidad. Dice, para reconocer la relación de trabajo deberá atenderse a los hechos, preeminencia de los hechos sobre las formas. Y en ese sentido, su párrafo 13 ofrece un listado de indicios o indicadores. Trataré de explicar por qué puede ser útil la diferencia. Un catálogo de indicadores o indicios vinculados al modo de ejecución de servicio y al modo de remuneración. Con lo cual está diciendo, estos criterios pueden ser relevantes a la hora de calificar si existe o no la relación de trabajo. Y de ello, como vamos a ver inmediatamente, se nutre el test de laboralidad. Esos indicadores que están, repito, en el párrafo 13 de la recomendación 198, están divididos en ejecución del trabajo y retribución. En ejecución del trabajo aparecen las instrucciones y control del trabajo por parte del beneficiario. Típica expresión de la subordinación, que en el Perú aparece recogida en el artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. El patrono tiene el poder de instruir, tiene el poder de controlar, tiene el poder de organizar. Segundo indicador, la incorporación o inserción del prestador de servicio en una organización ajena. Esto es un indicador que a mí me parece particularmente importante para los casos de duda, para los casos penumbrosos, fronterizos.
y que permite llamar la atención sobre una típica confusión que va también por todos nuestros ordenamientos jurídicos, la confusión entre patrono y empresa, que a veces parece que fuera una diferenciación demasiado académica, pero que tiene trascendencias prácticas fundamentales. Patrono y empresa son conceptos esenciales, interdependientes e inescindibles, pero no son sinónimos. Patrono es la persona natural o jurídica que organiza la empresa. La empresa es la actividad que deriva de la combinación de los factores de producción. Y alguien dirá, ¿y eso para qué sirve además de alguna clase, de alguna lección académica? Bueno, sirve para muchas cosas. Sirve, por ejemplo, para entender que en una misma actividad, es decir, en una misma empresa, podría haber dos o más patronos involucrados. La teoría del patrono plural, a la cual se ha llegado jurisprudencialmente en el caso de Uruguay, por ejemplo, o el cual ha alcanzado decisiones muy importantes en los Estados Unidos, con implicaciones en la negociación colectiva a propósito de las franquicias, donde se ha dicho, si el franquiciante y el franquiciado ambos tienen influencia determinante en el establecimiento de las condiciones de trabajo, tenemos una empresa, pero tenemos dos patronos. Y por lo tanto, allí hay una responsabilidad directa. Y finalmente, como veremos, en los casos dudosos es muy importante plantearse cuál es la actividad, delimitar la actividad, cuál es la empresa, es decir, cuál es la actividad económica. Y una vez delimitada, preguntarse quién tiene el poder de organización de esa actividad. Y aquel que detente el poder de organización será, a primera vista, el patrono, el empleador, el encargado de responder por todas las obligaciones laborales. Tercer indicador o indicio, la exclusividad, la ejecución personal, el horario y lugar de prestación de servicio, que son coordenadas tradicionales de la subordinación. Para materializar el poder de mando, necesita el patrono clásicamente, arquetípicamente, que el trabajador esté sometido a un puesto de trabajo y a un horario. Con esas dos coordenadas, la subordinación se perfecciona. Permanencia y suministro de herramientas, materiales, instrumentos, facilidades, etc. Que no tiene que ver directamente con subordinación, tiene que ver con ajenidad. El ajeno, el titular de la organización, suministra los materiales, suministra las herramientas, suministra las facilidades. ¿Y qué tiene que ver eso con la subordinación? Es obvio que quien suministra herramientas, materiales e instrumentos esté interesado en que el trabajo se ejecute en la forma que él determina para alcanzar el resultado económicamente relevante. De allí que esté dispuesto y lo ejerza a instruir el modo de prestación del servicio. Y también hay indicadores sobre remuneración, que están en el párrafo 13. Que la remuneración sea periódica, la dependencia económica, desde la recomendación es un indicio de laboralidad, el pago de descansos, las prestaciones en especie, el suministro de facilidades tales como transporte o vivienda, la asunción de los riesgos, que tiene una vez más que ver con la ajenidad. De tal manera que ahí están señalados estos indicadores. Muy bien, tenemos presupuestos e indicadores. A pesar de ello, puede ser discutible o discutida la existencia de una relación de trabajo. Sí, puede haber dudas, debates, conflictos acerca de si existe o no una relación de trabajo. ¿Y cuáles son las causas? Dos, básicamente, el encubrimiento y la ambigüedad objetiva. Adelante, por favor. El encubrimiento, el clásico encubrimiento, es el disfraz, es el ocultamiento de la relación de trabajo. Cuando se intenta esconder la existencia de la relación laboral, disfrazándolo, ataviándolo con los rasgos propios de un vínculo disímil, generalmente civil o mercantil. Con eso ustedes se habrán topado muchas veces, y es muy común. Hay una relación de trabajo, pero los actores lo denominan contrato de servicios profesionales, contrato de cuenta propia,
contrato de servicios no personales, como alguna vez se radicó en el Perú, en el sector público, etc. En esos casos puede haber una relación laboral, pero se oculta detrás de una mera forma, una mera apariencia, que la declara de una naturaleza distinta. ¿Cómo se dirime o cómo se resuelven estos problemas? Muy sencillo. Y eso ya tiene tradición y solera entre nosotros, a través de una fórmula que combina la presunción de la existencia de la relación laboral con los principios de primacía de la realidad e irrenunciabilidad. Esa fórmula combinatoria de presunción de laboralidad y principio de irrenunciabilidad y primacía de la realidad es suficiente para erradicar los encubrimientos. A través de ello, y ahí están las normas que lo establecen, a través de esta fórmula, lo que usted está colocando es en los hombros del beneficiario, del contratante, la carga de desvirtuar la relación laboral. Resulta que como la realidad es que hay una relación de trabajo, no va a poder desvirtuarla. No va a poder desvirtuarlo a través de elementos fácticos. Podrá promover formas, apariencias, contratos, declaraciones, recibos, pero esos recibos, contratos y declaraciones, por virtud del principio de primacía de la realidad, no son idóneos para desvirtuar la presunción de laboralidad. Para desvirtuarlo tendría que demostrar cómo fue ejecutado en realidad el servicio, para demostrar algunos elementos de autonomía o independencia. Pero está la otra situación, que es la que me interesa ya para la última parte de esta conversación, que son las ambigüedades objetivas. A veces ocurre que no es que la realidad está disfrazada o trasvestida. No, la realidad es confusa en sí misma. La realidad es ambigua objetivamente. Y es ambigua porque tiene elementos típicos de la relación de trabajo, pero también tiene algunos rasgos de autonomía, de independencia, que hacen o provocan dudas, hesitaciones en el juzgador. Fíjense la diferencia. En el primer caso es un disfraz. Usted remueve el disfraz y está clara la realidad. Es como la hoja de parra en los cuadros clásicos de Adán, que oculta las partes pudorosas. Muy bien. En un encubrimiento usted arranca la hoja y ahí estará la realidad nítida. Aquí no. Aquí la realidad es confusa en sí mismo. Y por ser confusa, va a exigir un análisis más profundo, más detallado. Y allí es donde pesan los indicadores, bien sea los que están previstos en la recomendación 198 o los que haya forjado la jurisprudencia o la doctrina o la normativa de cada país. Entro entonces en la parte final, hasta que el tiempo me alcance y hasta que me hagan la seña de exceso ya verbal. Test de laboralidad. El test de laboralidad, en el sentido que lo estoy exponiendo, refiere a una metodología que busca clarificar la existencia de la relación de trabajo. Y lo hace mediante un listín, una lista de indicadores, un inventario de indicadores, de rasgos fácticos de la relación laboral, como el párrafo 13 de la recomendación 198, que al ser aplicados a un caso concreto va a arrojar indicios a favor de la relación de trabajo y en contra de la relación de trabajo. Y por tanto, la ponderación de esos indicios me va a permitir sopesar su gravedad, su congruencia, y con base en ello decidir el caso concreto si se trata o no de una relación de trabajo. Ese listín, ese inventario, ¿de dónde deriva? Como dije, de muchas fuentes. Pueden ser fuentes normativas, ahí están algunos ejemplos, Código de Seguridad Social de Alemania tiene algunos indicadores, la misma recomendación 198 es un ejemplo de inventario normativo, podría haber sido construido jurisprudencialmente, caso de Venezuela,
El test de laboralidad en mi país se aplica desde el año 2002 por vía jurisprudencial. Pero también es el caso de los Estados Unidos. La jurisprudencia norteamericana ha creado el llamado test de control directo del trabajo, que es el que utiliza, por cierto, también el impuesto sobre la renta, el servicio interno de rentas interno de los Estados Unidos. Si usted entra en la página de los servicios internos de los Estados Unidos en materia tributaria, usted verá que hay una lista que dice, aquí están los 20 factores que usted tiene que analizar para determinar si el servicio que recibe es de un trabajador subordinado, de un trabajador o de un contratista independiente. Y son simplemente rasgos fácticos que usted se proyecta en ellos y determina con base en la conjunción si usted considera que es un trabajador dependiente o es un contratista autónomo. Existen otros ejemplos, el test UNISO en Bélgica, que son los propios empresarios que lo crearon para evitar que en cámaras de pequeños empresarios se cuelen mecanismos de evasión, o pueden ser por vía de concertación social, como en el Código de Práctica de Irlanda. Bien, reglas básicas, ya aproximación y descenso al final de la conversación. Reglas básicas de aplicación. Primera que quiero compartir. El test de laboralidad, donde se aplique, debería aplicarse solo en casos de ambigüedades objetivas, nunca en caso de encubrimiento. Porque es inútil, pero además porque es contraproducente. En los casos de encubrimiento basta la presunción y los principios de primacía de la realidad e irrenunciabilidad. La carga probatoria es del beneficiario y no podrá satisfacerlo porque es un encubrimiento. Si yo aplico este método a todas las modalidades, incluyendo el encubrimiento, lo que estoy transmitiéndole a la sociedad es que todo es discutible, que todo es confuso, que no es clara la frontera. Y en países como el caso de España, donde se ha tipificado delictualmente el fraude, no es poco importante diferenciar el encubrimiento de una ambigüedad objetiva. Allí es donde se diferencia el tipo penal. Entonces, solo aplicaría en casos de ambigüedades objetivas, donde no debe olvidarse la presunción de laboralidad, porque eso supone una carga probatoria para el beneficiario, que tendrá entonces que promover pruebas indiciarias que en definitiva le permitan desvirtuar la relación de trabajo. Pero esa carga probatoria no se pierde a través del método del test de laboralidad. Tercer lugar, los indicadores tienen que ver con los presupuestos. Son consecuencias lógicas o expresiones lógicas. Eso nos permite concretar el debate. Si yo estoy discutiendo solamente la subordinación, no discuto el servicio personal, no discuto la remuneración, discuto la subordinación, los únicos indicadores que me interesan son los indicadores asociados a la subordinación. Tiempo y lugar de trabajo, inserción en organización ajena, instrucciones, riesgo, etc. Pero los que tienen que ver con servicio personal, modo de remuneración, quedan descartados. No tiene sentido agotarse en ese debate. Y finalmente, cuando se aplican este test, al final van a aparecer indicios a favor de la relación laboral e indicios en contra de la relación laboral, porque si no, no sería ambiguo. Tiene que tener indicadores o indicios de ambos lados. Y donde está el trabajo fundamental es en analizar esos indicios en cúmulo, como corresponde a los indicios por su carácter polibásico, en cúmulo, y sopesarlos y justificar por qué en el caso concreto se decide que existe la relación laboral o no, con base en la construcción de estos indicios. Esa es una labor fundamental en la delimitación de la frontera entre relación laboral y relaciones civiles y mercantiles. Aquí lo fundamental, lo esencial, es la justificación o fundamentación. No me da tiempo, creo que ya agoté el tiempo, simplemente hago una referencia porque me permite vincularme justo con la charla anterior, donde se hizo énfasis en la importancia de la declaración de la relación laboral y se utilizó muy bien los ejemplos de estos casos que tanto interés han generado en los últimos tiempos, que son el trabajo a pedido mediante aplicaciones.
Entonces, en las láminas ustedes podrán ver, al que le interese el tema, hice un brevísimo ejercicio de algunas sentencias recientes que van del año 2015 a este año 2018 sobre trabajo a pedido mediante plataformas tecnológicas o aplicaciones. Ahí verán sentencias de los Estados Unidos, caso Uber, sentencia de Inglaterra con esta misma sociedad mercantil y una sentencia ya más cercana a nosotros de Brasil sobre el caso Uber, años 2015, 16 y 17. Vamos a ver la próxima lámina. También hay un caso muy relevante en los Estados Unidos porque gira el tema del método de indicios, que es el caso Dynamex, que es de abril de este año 2018, y dos casos españoles recientes de junio y uno que ha hecho mucho ruido en las redes de septiembre, caso Globo, porque allí, a diferencia de todos los casos anteriores, se declaró que no existía relación laboral. ¿Para qué traigo esto a colación? Y con esto termino. Porque hice simplemente un mínimo ejercicio de cómo sería responder a estos casos si se aplicara el test de laboralidad. Si uno tomase el párrafo 13 de la recomendación 198 y se atuviese a esos indicadores, ¿sí? Eso es un ejercicio que podría no ser útil en países donde ya la jurisprudencia ha establecido cuáles son esos indicadores, pero siempre un mero ejercicio. ¿Qué se diría en esos casos? Se diría, el prestador de servicio fue sometido a instrucciones y control. Lo que pasa es que esas instrucciones y control no son las clásicas, el clásico método de control a través de supervisión directa, sino es a través de la propia plataforma y los algoritmos que permiten saber cuándo se presta el servicio, cuándo se deja de terminar, etc. Y más aún, a través de las encuestas de satisfacción que van a cubrir los propios clientes. Se integra en organización ajena, ciertamente, y aquí viene el aspecto central, delimitar cuál es la empresa. Si la respuesta es, esto es una empresa de tecnología, muy probablemente se declare que no existe relación laboral. Y creo que ahí eso es lo que explica esta sentencia de Globo. Al final hay un énfasis de que la empresa es una empresa de tecnología. Pero si se dice, por el contrario, que la tecnología o la plataforma tecnológica no es más que un instrumento para un servicio de transporte, un servicio de suministro de bienes, etc., entonces la empresa es el transporte, es el suministro, y para que ese suministro se ejecute o ese transporte necesito factor humano, necesito trabajo, y ahí es donde se inserta el trabajo en una organización que otro está desarrollando. No hay exclusividad, si hay ejecución personal, no hay horario y lugar de prestación de servicio, pero si hay permanencia, hay suministro de herramientas y materiales si se entiende que la plataforma tecnológica es la herramienta fundamental y no solo el vehículo, sea un coche o automóvil, una bicicleta o un camión. Y el último, en cuanto a la próxima lámina, que es la última, lo juro, en cuanto a la remuneración, esos rasgos de periodicidad, dependencia económica, riesgos en el sentido de los riesgos que asume la empresa, porque la imagen, la coordinación, las tarifas y el cobro, todos están por cuenta del titular. De tal manera que el test de laboralidad lo que terminaría diciendo es, hay indicios a favor, hay indicios en contra, pero los indicios a favor concatenados presentan una gravedad tal que obliga, en el caso concreto, a declarar la existencia de una relación de trabajo y de este modo coadyuvar, a delimitar esa frontera entre el trabajo dependiente y el trabajo autónomo que siempre va a ser conflictiva, porque 1 milímetro más o 1 milímetro menos significa el nivel de tutela del ser humano que está prestando servicio. Muchísimas gracias por su paciencia.